Muy buenas noches. Con ustedes le habla el coronel doctor Equiliano de Jesús Pereira Pérez, agradeciendo de antemano la invitación a este seminario internacional denominado Diplomacia y Seguridad Global, donde abarcaremos un tema muy importante del multilateralismo, los retos que tiene este fenómeno, el multilateralismo en el mundo y la diplomacia de paz. Los retos que en la actualidad va o está enfrentando dentro de la diplomacia. Agradeciendo primeramente a la Escuela de Diplomacia de Maracaibo, CEIDES, Foro Global de Fronteras, a la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Monseñor Oscar Romero, a la Organización Internacional de Derechos Humanos de Canadá y a la OIDN. A ellas mis agradecimientos por invitarme a tan digno seminario. Mi ponencia, como le dije anteriormente, basa sobre el multilateralismo en la geopolítica internacional actual y la diplomacia de paz como práctica para la resolución de conflictos internacionales, entendiendo que a través de ella, en la actualidad, en este mundo tan cambiante, enfrenta situaciones tan adversas que es necesario forma impetuosa hacer una nueva reconfiguración de la diplomacia de paz para que esta misma pueda tener los efectos deseados sobre el multilateralismo mundial. Primero vamos a empezar definiendo qué es el multilateralismo. Empezamos definiendo que es una agrupación no de dos, sino de 3 países en adelante para buscar solución a conflictos comunes o conflictos que uno o dos o 3 de ellos o la mayoría de ellos presenta. Son problemas complejos, la cual requieren de un apoyo internacional. Hay entre ellos organismos multilaterales internacionales, por supuesto, que son predominantes en el mundo actual. Entre ellos tenemos la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Unión Europea, el Mercosur, ALBA, entre otros. Importante estos grupos o reunión de países dentro de estas instituciones donde se va a vincular y desarrollar el multilateralismo. Ahora bien, el multilateralismo como tal tiene principios que debemos conocer. Entre tantos, se predominan 4 principios que son dominantes o deben estar presentes en la acción del multilateralismo, como lo son la acción conjunta como primer factor o primer principio. Esta acción conjunta nos dice que se involucra en ella varios estados trabajando juntos e impulsados como un todo para poder llegar a solucionar problemas en comunes, sean conflictos, sean situaciones sanitarias, etc. Tenemos un segundo principio que es la institucionalización. En ella se opera principalmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese término? Que la multilateralidad debe obligatoriamente estar institucionalizada a nivel mundial. Para ello, este término o esta acción
conjunta en los actuales momentos. Existen diferentes organismos que permiten esa institucionalización, como por ejemplo las organizaciones internacionales que le mencioné anteriormente, ¿verdad? Que son sencillamente personas jurídicas internacionales reconocidas a nivel mundial. Otro principio que tiene la multilateralidad es las normas y el derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio debe estar abocado o debe desarrollarse dentro de la normativa o basados dentro de principios normativas internacionales, donde por lo menos se da la inclusión, la solidaridad y la consulta colectiva. También hay como un cuarto principio, último principio dominante en este fenómeno del multilateralismo, que es el principio de reciprocidad difusa. Este principio nos indica que es aquel donde se desarrolla o se buscan beneficios mutuos a largo plazo, más que ventajas inmediatas individuales, es decir, a través del desarrollo de la multilateralidad en estos países, ella va a brindar soluciones no solo a uno, sino a varios países y a largo plazo. Esos son los principios fundamentales de esta acción o de esta acción política internacional llamada la multilateralidad. Ahora bien, debemos también determinar nosotros o conocer cuál es la importancia de esta acción política. Tenemos en particular, hay diferentes, pero vamos a mencionar las tres más importantes, como lo son solución de conflicto en primer lugar. A través de esta acción o esta reunión o este conjunto de países buscando soluciones, se da la solución de conflictos para el mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y la mediación. Como otro aspecto importante de este concepto, vamos a tener gobernanza global. Eso nos quiere decir que va a existir una cooperación en el comercio, en los derechos humanos, en el desarrollo sostenible, en el cambio climático, como parte de una gobernanza mundial a través de esta acción llamada multilateralismo. Bien, ahora entendiendo estos conceptos de principios y su importancia, en los actuales momentos en el mundo, muy por cierto revolucionado, esta acción política internacional va a presentar o está presentando unos desafíos importantes producto de la crisis, de hechos mundiales actuales, que más adelante los vamos a explicar, y que vienen afectando el desarrollo, el compromiso, la finalidad de este principio o de esta acción. Entre ellos están los siguientes desafíos. Tenemos que existe en el mundo una tensión geopolítica o existen diferentes tensiones geopolíticas a nivel mundial, lo que repercute en este fenómeno producto de la presencia actual de un mundo polarizado que debilita, por supuesto, este fenómeno del mundo polarizado, debilita la confianza entre los mismos países que están inmersos en estos organismos internacionales. ¿Ok? Ese por ese lado. Por otro lado, tenemos que existe una ineficacia y una burocracia presente dentro de estos organismos internacionales que rigen el multilateralismo y que no se ha podido, producto de esto, resolver
o limitar o ayudar a eliminar conflictos, controversias entre diferentes países. También tenemos que se está dando últimamente, producto de la situación mundial, sobre todo en el aspecto económico, el nacionalismo económico. Es decir, hay países, potencias, que han mirado a sus adentros y han venido defendiendo, a pesar de ser una potencia y poder cooperar con el entorno global, ellos se han limitado a ver o a atender sus propios intereses nacionales, sobre todo en el ámbito económico, olvidando ese efecto de cooperación, ese efecto de solidaridad ante países que así tal lo requieran, los países en desarrollo o países pobres. Así tenemos también que producto de todas el multilateralismo requiere fundamentalmente una reforma urgente. Una reforma urgente porque por todos los hechos que hemos visto mundialmente, no se ha podido limitar, no se ha podido detener ciertos conflictos de cualquier índole a corto plazo. Ese es uno de los principales retos que tiene el multilateralismo. Ahora bien, se visualiza en forma prospectiva el futuro de este hecho. Entre lo que se visualiza del multilateralismo, bajo mi recomendación, es que necesita una reforma necesaria, la requiere urgentemente, puesto que ha de modernizar todos esos órganos que tienen el poder de decidir. Y cuando hablo de estos órganos, son los órganos internacionales que les mencioné anteriormente, para que exista una mayor transparencia y una mayor confianza entre los miembros que son parte de estos órganos presentes. También tenemos en el futuro de este fenómeno que denominamos multilateralidad, observamos que se ha dado fuertemente el multilateralismo, pero en el ámbito regional. ¿Y por qué aparece este nuevo fenómeno? Sencillamente porque a nivel global no es suficiente. Estos organismos no cubren suficientemente los problemas mundiales. Y países o grupos más pequeños de países han buscado unirse y tratar de solucionar sus propios problemas a nivel subcontinental, regional, etcétera, olvidando pues aquella seguridad que tenía o que tenían en estos organismos de carácter internacional que ejercieron en algún momento una fuerte influencia global. Eso por ese lado. Entonces vemos que el multilateralismo actual vive una paradoja. Es más necesario que nunca para gestionar todos estos desafíos globales que enfrenta el mundo, pero su vigencia y lo que puede ella ofrecer está cuestionada por las diferentes fragmentaciones geopolíticas que existen, que han afectado inexcusablemente estos diferentes organismos multilaterales. Entonces vemos que realmente este hecho, podemos decir que estamos ahorita presentando un mundo multipolar ante un mundo que lo queremos multilateral. Es decir, el orden actual es más multipolar, puesto que hay muchos centros de poder en comparación a ser un mundo multilateral. Es decir, que en todos ellos se abarquen las mismas reglas de juego. Y por ende,
nosotros, hoy me atrevo a decirlo, como uno de los hechos más importantes en el multilateralismo, es que está paralizado en estos actuales momentos. Para ello, nosotros requerimos que el multilateralismo se reforme nuevamente, se reforme, se actualice y con ello tratar de ganar esa confianza que en algún momento estos diferentes organismos tenían a nivel global. Entonces, esta es una realidad que no podemos ocultar. Por otra parte, dentro de la misma explicación que vengo dando, tenemos por supuesto muy arraigado dentro de este fenómeno del multilateralismo la diplomacia de paz. Esta diplomacia de paz, siendo extremadamente importante, va a ser parte de mantener y de resolver esos conflictos que se han presentado a nivel mundial, porque ella es el fenómeno práctico que han utilizado estos organismos para la resolución de conflictos internacionales. Ahora bien, debemos entender qué es la diplomacia de paz. La diplomacia de paz es aquella que usa tres elementos principales para la resolución de conflictos, que son la negociación, la mediación y el diálogo. Todo ello, como lo dije anteriormente, para gestionar y resolver conflictos sin recurrir a la fuerza. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos conceptos que están inmersos dentro de la diplomacia de paz. Tenemos primero, como lo dije anteriormente, la negociación. La negociación es un proceso de diálogo para alcanzar acuerdos aceptables entre partes y sostenibles a largo plazo para resolver esas diferencias que se plantearon en cualquier ámbito. ¿Ok? Tenemos también la mediación, que es el proceso voluntario, confidencial, donde va a existir un mediador o una tercera parte que va a buscar ayudar a las partes en conflicto. Todo para gestionar y resolver ese conflicto que se presenta. Y tenemos el diálogo, que es una comunicación directa, con entendimiento, donde no existe la violencia, para o con el fin de resolver conflictos y construir acuerdos. Ahora bien, ¿qué enfrenta ahorita la diplomacia de paz en este entorno internacional complejo? Bueno, solo por presentarse un hecho muy marcado en estos momentos, que es una alta polarización y una alta volable, un mundo muy volable, un mundo muy conflictivo, un mundo muy volátil, donde se ha obviado prácticamente el uso de esa diplomacia de paz y se ha venido cambiando por otros fenómenos. Y lo podemos ver desde las grandes potencias, donde es incongruente porque de ellas ha nacido en aquellos hermosos tiempos el desarrollo de la diplomacia y sobre todo la diplomacia de paz. Entonces vemos conflictos prolongados y nuevas tensiones geopolíticas producto de un mundo muy volátil y de un mundo muy polarizado. Lo que ocasiona esto, cuando digo un mundo muy polarizado, es que hay países que han adoptado una posición, por supuesto otros otra, y ellos mismos pertenecen o son miembros de muchos de estos organismos multilaterales y no existe, por esa polarización marcada, acuerdos
ni siquiera utilizando las vías de la diplomacia. Entonces, la práctica de esta diplomacia actualmente se encuentra bajo presión. Por ello es importante analizar los principales desafíos que esta diplomacia de paz está enfrentando. En el estudio y en el análisis que he realizado, se presentan tres importantes desafíos. La parálisis de lo que hablamos anteriormente es la parálisis del multilateralismo y la marcada polarización, donde hay una debilidad de los organismos multilaterales, sobre todo aquel que es uno de los más importantes que evita los conflictos internacionales, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También tenemos las competencias de las grandes potencias, muy marcadas y desde el punto de vista económico y bélico: Estados Unidos, China y Rusia. También con ello, esa polaridad de estos tres elementos se ha marcado a nivel mundial y eso limita el consenso y la aplicación de la diplomacia de paz. También tenemos como otro aspecto importante el surgimiento de nuevos conflictos y nuevos conflictos que son casi intratables, como tenemos el conflicto que existe en Sudán por hechos religiosos y el de Gaza, que ya lo tuvimos recientemente y bueno, de él quedaron muchos escombros y se demostró que no, la diplomacia de paz quedó corta para atender esa situación. En esto también se da nuevos fenómenos o nuevas formas de guerra donde la diplomacia de paz no ha alcanzado tratar de contrarrestar estos nuevos conflictos, como son la guerra híbrida y las nuevas tecnologías empleadas en la guerra. Entre ellos está, por supuesto, un desafío importante para la diplomacia de paz, como es la desinformación. Prácticamente se requiere mucha información para poder tratar los nuevos proyectos, las nuevas acciones a tomar, los nuevos programas, los nuevos protocolos por parte de la diplomacia de paz para contrarrestar estas nuevas formas de guerra que alteran, por supuesto, estas nuevas formas de guerra alteran la propia guerra y dificultan los esfuerzos de paz. Así como ellos se dan la presencia de actores en conflictos ya no estatales, donde ya el conflicto son hasta a veces dentro de un grupo nacional, o sea, no son actores estatales, lo que complica la mediación tradicional que se solía enfocarse en acuerdos entre estados, porque la mayoría o algunos o muchos de los conflictos que se vienen dando son de carácter interno. ¿Okay? Entonces, para ello, la diplomacia de paz presenta muchos desafíos, entre ellos en el aspecto de la mediación. Estos retos operativos de la mediación son importantes estudiarlos, porque ahí vamos a tener o estamos presenciando la fragilidad de acuerdos. Los acuerdos de paz prácticamente carecen de instrumentos de implementación sólida. Hay una crisis de confianza importante que se debe atender en la diplomacia de paz, donde esa desconfianza entre las partes y la falta de voluntad política a menudo resultan en un cumplimiento parcial o casi nulo de los acuerdos que se puedan llegar. Y este aspecto es muy importante, que es la brutalización de la diplomacia. Cuando digo esto, tenemos ejemplos donde la comunicación diplomática prácticamente ha desaparecido y lo que uno ve más presente es una comunicación más conflictiva, donde prácticamente la diplomacia de paz es puesta a un lado y lo que se hace es tratar de solucionar o llevar al conflicto bajo los intereses nacionales de cada parte a través de las negociaciones o de las negociaciones de carácter económico como cobertura para las acciones militares. Tal cual con ello, nosotros presentamos desafíos estructurales y de seguridad.
empezando por la propia seguridad de los diplomáticos. Observamos los diplomáticos que ya operan en entornos totalmente conflictivos, donde son sometidos a altos riesgos y que por supuesto limitan su capacidad para actuar. Los mismos diplomáticos o esta diplomacia de paz actúa no como antes, sino ya dentro de propias crisis humanitarias que son paralelas a los hechos de conflicto, donde la diplomacia de paz no solo lidia con la política de conflicto, sino con catástrofes humanitarias como hambrunas, y son catástrofes humanitarias urgentes. Y esta diplomacia se ve corta para poder atacar estos grandes eventos catastróficos en el mundo. Entonces, la diplomacia de paz, yo puedo resumir que a pesar de todo esto que hemos narrado, es aquella que sigue siendo la herramienta más eficaz para llegar a acuerdos en un contexto tan convulsivo como el actual mundo donde vivimos. Y por ello debemos crear más enfoques innovadores, inclusivos y sostenidos en el tiempo. Muchas gracias.